Qué imágenes, 2 años, más de 2 años, presentando aquí, haciendo la crónica día por día de la pandemia del COVID. Y hoy hay que anotar este día, este martes 26 de abril, porque en los hechos hoy el gobierno federal da por concluida la pandemia en México. Se adelanta a la Organización Mundial de la Salud, pero hoy el doctor López-Gatell aseguró que México ya transita de pandemia a endemia, a lo que llaman el estado endémico. Hoy, en la que se anunció que fue la última conferencia de los martes sobre la pandemia, el doctor López-Gatell hizo esta reflexión sobre las personas que murieron por COVID en México. Como lo hemos repetido muchas veces, nunca es deseable tener ni una sola defunción, pero también consideramos que es importante que la población tenga claridad de cómo contendió México y cuáles fueron los resultados. Se propagó durante una parte muy larga de la epidemia una mentira construida de que éramos el país con la cuarta mortalidad más grande del mundo. Eso ya se redujo, ya solo algunos columnistas de cuando en cuando insisten en esta mentira que fue una fabricación. La información procede de la prestigiada revista The Lancet, revista a la que el gobierno mexicano recurrió en más de una ocasión durante la pandemia para justificar tomas de decisiones. The Lancet, en su edición de finales del año pasado, colocó a México, lo estamos viendo en pantalla, como el cuarto país con más personas muertas por COVID, casi 800,000. India tuvo 4 millones, Estados Unidos 1,100,000, Rusia 1,000,000 y México 800,000. Hoy el gobierno mexicano informó que México era el país 28 de 30 en personas muertas por millón de habitantes y la cifra es correcta. Ahí estamos viendo los países que por millón de habitantes tuvieron más personas muertas por COVID que en México. Países, varios de ellos con poblaciones muy reducidas, muy pequeñas, como Bosnia, como Georgia, como Macedonia, Moldavia, Eslovaquia, Lituania, Eslovenia, Letonia, Armenia, Trinidad y Tobago o Paraguay. Sí a esa lista, o dejamos solo esa lista con los países de 20 millones de habitantes o más, México pasa del lugar 28 al lugar 9. Queda únicamente atrás de Perú, Brasil, Polonia, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Italia, el Reino Unido. Esas son las cifras. Esas son. Y ahí estamos tomando países con 20 millones de habitantes o más. México tiene cerca de 130 millones de habitantes. Si hiciéramos el mismo ejercicio con países con población de 50 millones, México seguiría subiendo. Por eso cuesta mucho trabajo entender este ejercicio que hace el gobierno mexicano para decir que murieron pocos mexicanos comparados con Bosnia, comparados con Letonia, comparados con Paraguay. En esta última conferencia, el doctor López-Gatell minimizó una vez más la efectividad del cubrebocas. Quedará en la historia del país como el gobierno, contrario a lo que se hacía en todo el mundo, regateó del día 1 al día de hoy, que se declara el final de la pandemia, regateó la importancia de el cubrebocas. El doctor López-Gatell volvió a decir que pues puede servir para que, bueno, que no es una herramienta valiosa para reducir la transmisión, para protegerse, en fin, y por eso dijo que van a hacer lo siguiente. El lineamiento de seguridad sanitaria en los campos de trabajo que emitimos cuando entramos a la fase de nueva normalidad, que contempla una serie de indicaciones
También va a emitirse una nueva versión. Quitamos varias cosas que fueron definitivamente de muy poca utilidad, como los tapetes sanitizantes, los túneles, etcétera, que siempre recomendamos no utilizar. Y ahí está también algunas recomendaciones sobre el cubrebocas en este mismo sentido. Entonces, no vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es, en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. Ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. ¿Cómo se va a tomar esto en escuelas, por ejemplo, en centros de trabajo? Ya no es imprescindible. ¿Cuándo lo fue? Para el doctor López-Gatell no lo fue nunca. Pero pues la mayor parte de la población, la mayor parte de los lugares de trabajo y la mayor parte de las oficinas del propio gobierno nunca le hicieron mayor caso al doctor López-Gatell, por fortuna, porque en todo el mundo se usó el cubrebocas y se probó la eficacia del cubrebocas. Como botón de muestra de que muchos mexicanos, muchas instancias y muchos gobiernos no le hicieron caso con el tema del cubrebocas al doctor López-Gatell, están estas palabras hoy del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Hace mucho tiempo, dentro de los 2 años que llevamos de pandemia, que no es importante lo que diga, en Puebla no es importante lo que diga Hugo López-Gatell. Así es que ni siquiera me voy a referir a lo que él opine, punto. Nosotros hacemos nuestra propia evaluación y tomaremos nuestra decisión cuando lo veamos conveniente en el tema del uso de cubrebocas. ¿Qué habría pasado? Simplemente con que en la política pública el gobierno le hubiera dicho claramente, firmemente, sí al uso del cubrebocas. El doctor López-Gatell anunció también en este fin de la pandemia que ya no ofrecerán cifras diarias sobre contagios y personas muertas, ya no van a enviar este reporte diario, ahora lo van a publicar los lunes, va a ser semanal. Bueno, entonces nos quedamos por lo pronto con estas cifras, las cifras de ayer, 486,170 personas reconocidas por la autoridad como personas muertas en México, 324,000 por la Secretaría de Salud, 162,000 por el Registro Civil, pero ahí tendríamos que poner un asterisco porque el dato del Registro Civil es el de las actas de defunción que no fueron registradas por la Secretaría de Salud. Está actualizado al 31 de diciembre. Por alguna razón la autoridad no lo ha actualizado. Tenemos las cifras del 31 de diciembre y estamos acabando abril. En la página de la Secretaría de Salud no está actualizado un solo dato de este año. El doctor López-Gatell anunció también que ya no habrá semáforos, se acabaron los semáforos, el verde, el naranja, el rojo, el semáforo de riesgo para las entidades, el que está vigente, si es que alguien lo seguía todavía, termina el domingo y ya no habrá actualización, se acabaron los semáforos y bueno, dentro de todo esto, hoy se dio también la noticia de que el jueves se confirmó la noticia de que se abre el registro para vacunar a los menores de 12 años que no tienen comorbilidades. El doctor López-Gatell solo informó sobre el inicio del registro, no ha detallado cuándo comenzarán a vacunarlos ni qué vacuna se les va a poner. Pero bueno, la información de este día, el día que de acuerdo con el gobierno, en los hechos, termina la pandemia del COVID.